María Angélica Dao y Emilio Figueredo son parte importante en analítica, una referencia nacional e internacional. Por cierto, siempre vemos los temas y los análisis, pero ahora tienen un evento importantísimo, María Angélica, dado la importancia que tiene Venezuela, el optimismo y la necesidad de levantar ese espíritu que están haciendo. Estamos haciendo un foro este jueves 21 a las 5:30 de la tarde en el BOD y es un foro justamente que busca rescatar un poquito la esperanza, los elementos positivos que tenemos en el país y dar a conocer todos aquellos talentos jóvenes que a pesar de la crisis, a pesar de las situaciones adversas, los obstáculos que todos estamos viviendo y de los que todos estamos conscientes, continúan apostando en el país y continúan presentes en el país. Es bastante importante ver que además de los grandes empresarios que siguen con nosotros y que siguen sorteando dificultades, también nos acompañan una cantidad de jóvenes que en vez de irse del país toman la decisión de continuar. Entonces en este foro nosotros queremos unir esas dos partes, tanto los empresarios tradicionales como los jóvenes emprendedores, para mostrar una Venezuela positiva. Ahora, Emilio Figueredo, que tú has dedicado muchos años a una revista de análisis, analítica en las páginas web, ¿cómo entras en esta dinámica nueva? Porque antes era muy serio el tema de los análisis que hacían y ahora pareciera que con las alianzas han modernizado, actualizado. Totalmente. Hace más o menos como 2 años, cuando se incorporó con nosotros María Angélica, decidimos reinventar Analítica y volver a hacer un emprendimiento que se convierte en lo que podríamos llamar un diario digital. Consideramos que con la polarización que hubo en el país, muchos de los medios perdieron su norte y se transformaron más en columnas de opinión que en un centro de generación de información objetiva, balanceada, pero al mismo tiempo entretenida, porque la gente no puede estar solamente sometido a los elementos de la crisis que todos estamos viendo, sino también tener áreas donde puede respirar, que es lo que los periodistas a veces llaman con cierta sorna secciones blandas. Claro. Bueno, y eso, con María Angélica desarrollamos una serie de ideas nuevas como emprendimiento, ella te puede hablar muy a fondo sobre eso. La diáspora no me gusta como nombre y hablamos de proyección venezolana, porque el venezolano en cualquier sitio que esté se proyecta y hemos estado trabajando en una forma bidireccional de los éxitos de los venezolanos afuera y los éxitos de los venezolanos adentro. ¿Cómo han hecho en ese contacto con ellos en el exterior? Bueno, tenemos una periodista que se encarga de eso, que es Marisela Castillo Apitz, que ha llevado un contacto sobre lo que se está haciendo en los sitios más remotos del país, de internacionales, y contar qué están haciendo los venezolanos en donde estén ubicados. Y eso ha hecho que se unan los dos extremos, porque yo estoy convencido que muchos venezolanos que han tenido que irse por las circunstancias que todos conocemos, están ansiosos de regresar al país. Y en la medida que se produzcan los cambios, que se mejoren las circunstancias que los han alejado, la experiencia que están captando afuera va a ser muy positiva, porque muchos de ellos están estudiando, están trabajando y van a ser un gran activo, porque el activo de Venezuela no es el petróleo, son los hombres. Y las Emilio mujeres. Figueredo viene más de las relaciones internacionales, del derecho, ha sido embajador. María Angélica, de la banca, ¿qué te deja la banca para esto? Bueno, mi experiencia en la banca fue muy rica, pues porque estuve en muchísimas áreas de comercialización, de diseño y desarrollo de productos, de mercadeo. Entonces, de alguna manera, todo ese conocimiento que tuve durante muchos años lo he trasladado a este sector de un medio digital, que para mí completamente desconocido, pero es que al final de cuentas son prácticamente los mismos principios, y justamente lo que nosotros hemos desarrollado, que es un sistema de modelos de comercial y de sinergias comerciales y de alianzas, lo hemos desarrollado justamente simplemente hablando con la gente. Sí. Es sencillo hablar con la gente en un modo de cooperación, y sobre todo en estos tiempos. ¿Ya has encontrado receptividad nacional o internacional? Totalmente. Es impresionante. La gente quiere situarse en una sintonía de cooperación, de flexibilidad y de ayuda. Entonces, cuando uno habla en ese idioma y en esa sintonía positiva, de manera increíble encuentras el contacto perfecto con la contraparte, ¿no? Ahora, Emilio, veo que un compañero nuestro, Pedro Pensini, también está muy involucrado. ¿En qué sentido? Bueno,
Pedro Pensini, encontramos de nuevo, María Angélica fue que hizo el contacto con él, Ajá. y encontramos que teníamos en el fondo la misma aspiración, el mismo optimismo, la misma buena voluntad, el mismo deseo de ayudar a construir una Venezuela distinta, inclusiva y en progreso. Y bueno, él estaba buscando hacer su página web y nos contó que había hecho como 3, 4 intentos fallidos, y cuando entró con nosotros en menos de un mes ya estaba dentro, y se creó Pensini Analítica, que es un mini site dentro de la gran estructura de analítica. Y justamente eso del nombre Venezuela Optimista, un encuentro rarísimo, surge justamente cuando hicimos una reunión en la mesa del editor de Analítica, y una reunión que estaban invitados mucha gente, entre otros Ramón Muchacho y Horacio Bellutini, Claro. y se quedaron las 2 horas y dijeron, esto es un encuentro rarísimo, por primera vez tenemos 2 horas hablando solamente bien de Venezuela. Entonces por eso de ahí vino la idea, y vimos la idea de hacer esto más extensivo, este foro, pero este foro es el primero de muchos que vamos a hacer, porque de aquí vamos para Barquisimeto, después para Valencia, para Maracaibo, para Puerto La Cruz, y así transmitiendo en todas esas partes gotas de optimismo, que es lo que Venezuela necesita. María Angélica, ¿dónde va a ser? ¿Cómo se participa? Sí, va a ser en el Centro Cultural BOD el día jueves, este jueves 21 a las 5:30 de la tarde. Las entradas están disponibles en todas las taquillas de Ticketmundo, pero una manera mucho más sencilla de poderlas adquirir es entrar a www.analitica.com. Ahí está la publicidad, que ustedes pueden perfectamente hacer clic en el banner y los lleva directamente al Ahora, Emilio, al vínculo mucha de gente se Ticket. pregunta cómo nació una iniciativa y cómo ha vivido en una crisis analítica. Bueno, esa es una buena pregunta. Es la misma pregunta que le puede hacer a la mayoría de los venezolanos que han tenido. Nosotros tenemos 20 años, ¿no?, en esto, aunque los últimos 17 han sido más complicados que los primeros 3, ¿no? Y sin embargo hemos llegado a casi como un tío vivo, ¿no? Hemos subido, bajado. Pero es la persistencia y sobre todo una palabra que a mí me gusta mucho, que es resiliencia. Eso. Nosotros no nos rendimos, nosotros creemos en una gran Venezuela, pero creemos que la Venezuela que va a surgir tiene que surgir de valores, de capacidad de trabajo y de solidaridad, y de abrir las puertas. Nosotros, las puertas nuestras están abiertas para cualquier emprendedor, para cualquier persona que tiene una idea positiva, siempre va a encontrar una acogida como lo ha tenido. Yo creo que, María Angélica, hemos trabajado, más de 300 emprendedores han venido a nuestras páginas y le hemos dado espacio, lo hemos divulgado, y después nos han estado agradecidos porque gracias a ese impulso que le hemos dado, cuando otros le cierran la puerta, nosotros se las abrimos. Ahora, María Angélica, en un país con tanto pesimismo, con tanta desánimo, ¿cómo entusiasmar a la gente para que participe? Sencillo, sencillo. Tenemos que todos poner nuestro granito de arena. Estamos como que muy acostumbrados a unirnos a una energía de frustración, de parálisis, y todos y cada uno de nosotros tenemos que empezar a romper eso sin apartarnos de la realidad, porque la realidad es muy compleja. Pero yo creo que la manera es poder comunicar las cosas buenas que continuamos haciendo en Venezuela. Son muchísimos los jóvenes. Yo estoy realmente sorprendida con la creatividad y la productividad de nuestros jóvenes que todavía siguen apostando a Venezuela. Y yo les hago una invitación a través de este programa a los pequeños, a los medianos. Las puertas analíticas, bien como dijo Emilio, están completamente abiertas. Se pueden comunicar con nosotros al teléfono 286-8638, y con muchísimo gusto nosotros les vamos a dar la oportunidad de poder exponer su idea, su emprendimiento y su concepto de negocio. Ahora, Emilio, ¿cómo han internacionalizado Analítica? Bueno, mira, Analítica, con sus 20 años de existencia, tiene una característica muy particular. Es la página venezolana más vista en el exterior. De hecho, el 48% de nuestro tráfico viene fuera de Venezuela. Y hay 4 países que dominan ese 48%, que son México, Estados Unidos, Colombia y España. ¿Por qué Bueno, buscan? yo me imagino que no solamente es la comunidad venezolana que vive en esos países, que ciertamente es importante, sino porque creo que la forma como transmitimos nosotros la información, que nos hemos ubicado al principio en el centro, que no nos hemos parcializado en el sentido de estar contra o a favor, sino que de la veracidad y rescatando el verdadero oficio de periodismo. El periodista que creo que en un momento dado se desvió por las circunstancias. La polarización le hizo mucho daño al país, y entonces cuando hacemos un medio que la gente encuentra que es serio, pero al mismo tiempo es entretenido, eso nos ha dado una gran ventaja de poder llegarle más allá de nuestra frontera, porque saben que ahí no estamos
ni especulando, ni dando tubazo, sino que esencialmente estamos informando y analizando lo que informamos. ¿Cómo entras tú, desde otra óptica distinta, en ese enfoque que tenía Emilio tradicional de una página más de análisis y ahora de emprendimiento? Bueno, entro un poquito revolucionando y reinventando el sitio, ¿no? Realmente mi visión, que es un poco lo que acaba de decir Emilio, era darle un poco de variedad a la información que anteriormente se presentaba, pues porque el venezolano estaba ávido de tener noticias que lo refrescaran y que se pudiera pasear por las diferentes temáticas de interés más allá de la actualidad nacional e internacional.